¿vea? De la Asamblea Legislativa, vamos a hablar de todo eso, pero que aquí, si se dejaran apoyar por la gente que sabe, por ejemplo, el colegio médico o las personas expertas en esta materia, para que pudiéramos minimizar los errores, porque un error de estos son vidas, son contagios, y no digamos ya la otra parte, lo que es la economía, pues porque eso va paralelo, pues salvamos la vida del coronavirus, pero podemos perder vidas. Yo el día de ayer en el sector donde yo me movilizo, lamentablemente, yo me imagino que esa persona que hizo esto, la presión que tenía, deja una esposa embarazada, 2 chiquillos, y en un puente se puso una esa soga. Noticia de una persona que se suicidó. Y eso es lo que estaba en la calle, ¿verdad? Pero cuántas otras cosas podemos enfrentar, porque esto es una crisis, cuando la gente ya no hay ingreso, no tiene que comer. Ahora mismo en la ruta que venía, veo gente con banderas blancas, no tengo alimento. Mire, parte el corazón y saber de que esto, de alguna forma, hemos querido evitar la propagación del virus, pero en la forma que hemos hecho nos está dejando efectos negativos, y si esto se prolonga, vamos a tener dificultades con esa gente que ya no tiene alimento, y que hay un deterioro en toda la parte a grupos familiares del país, ¿verdad? Y eso de que vimos puesto a esa persona que se quitó la vida ahí, se suicidó, triste y lamentablemente ya no soportó la presión, y de esto pueden haber muchos casos si no se toman digamos, medidas ya para que podamos reducir todo eso. Es bien complicado, y uno dice, reflexione, mire, póngase positivo, pero hay que estar como en los zapatos de alguien en un momento de extrema necesidad, y ojalá que haya también una mano fuerte. Como partido Vamos, ustedes inicialmente estuvieron haciendo algunas acciones humanitarias. Coméntenos, por favor. Nosotros, Neri, Mabel, nosotros desde un comienzo, cuando esto se dio, pues ya el cierre y todo eso, dimos las instrucciones a todo el equipo de colaboradores a acatar las medidas que había dado el Ejecutivo, el gobierno, y después de eso empezamos en la acción. Nosotros desde el primer día hemos estado activos de una manera por ejemplo, abrimos un centro de acopio en la sede nuestra aquí en San Salvador, donde en primer lugar todo el equipo voluntariado aportó, y después tuvimos aportes de sanitizadores y diferentes cosas que se estaban dando para luego hacerlo llegar en algunos centros de cuarentena, y después de eso todo el paquete fue entregado al gobierno para que haga la mejor distribución. Y sucesivamente hemos estado, nuestro equipo, psicólogos y todo eso, dando el aporte para los ciudadanos, porque sabemos que una situación bien crítica en la parte emocional, un encierro, los grupos familiares, es que esto le ha cambiado a todo el mundo, pues la forma de vida, los niños, los hijos, si son adolescentes o son pequeños, los pequeños no entienden lo que está pasando, y genera una dificultad, y es por eso que Vamos ha estado apoyando en esa área, y dijimos desde el comienzo nosotros a todos los salvadoreños, es necesario que nos quitáramos la bandera, porque eso lo hemos hecho ya espontáneamente por el sentir del grupo de Vamos. Hemos estado haciendo esto no una bandera política, no, es por dejemos la bandera, porque mira, la situación que vivimos y la que se está viviendo global o mundialmente es crítica, y en El Salvador con más relevancia, porque somos un país que venía con unas deficiencias en salud, en grado de pobreza y todo eso. Entonces todo ahora se viene a sumar, que si no tenemos la buena habilidad y la clase política nuestra, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo y todos los que están envueltos en tomar decisiones del país, si no lo hacemos consensado y estamos hablando con los expertos de diferentes áreas, un error nos puede costar muchísimo, y es por eso que nosotros siempre hemos hecho el llamado al Ejecutivo, al Legislativo y a todos los poderes del Estado,
que puedan unificar el esfuerzo para minimizar el impacto que ya es un hecho económico, de salud y en todo lo que esto nos está golpeando y nos va a deteriorar. Y lo hemos hecho desde el primer día de llamar. Nosotros nos hemos puesto a la orden del gobierno en lo que podamos apoyar y aportar. Tenemos un equipo de profesionales en materia que puede ser de aporte. Siempre hemos estado presentando proyectos y lo hemos estado haciendo en una forma ya personal, digamos, profesional, no en un sentido qué es lo que me conviene. Que el partido o que vamos a hacerlo por beneficiar a XX, no. Aquí el enfoque de vamos, las propuestas nuestras han sido claras y contundentes de que van apuntadas a beneficiar a la mayoría de salvadoreños. Y yo quiero decir, me siento muy orgulloso de un equipo de trabajo cuando veo las propuestas que están a nivel, bueno, la última que se ha hecho para la reapertura. Tienen una propuesta de reapertura que vamos a desglosar también, don Josué Alvarado, pero usted dice, este llamado a la clase política, no hay señales, don Josué. ¿Y cómo ve, por ejemplo, en términos de tiempo? Ayer la Asamblea, fíjese, recibió unas iniciativas de parte del Ejecutivo, mientras el presidente tiene otra iniciativa aprobada por la Asamblea que ha dicho que va a vetar. Estos llamados que hacen, no solo el partido, vamos, todos los sectores están pidiendo cese a una pugna entre los órganos de Estado, los organismos internacionales se han pronunciado, don Josué, pero ¿qué es lo que hace falta para que haya esta responsabilidad de la clase política y deje de lado las pugnas? Mire, lamentablemente la clase política nuestra, y no dejo afuera de ello al Ejecutivo, están dando prioridades a eventos electorales. Están no está enfocado directamente a resolver el problema. Yo voy a ir donde está la necesidad, no si ese grupo o ese sector es del partido X o del color X. Eso no podemos estar haciendo eso. Es una ley de emergencia que si es un ciudadano salvadoreño que esté en necesidad, sea del color que sea, tenemos que brindarle el apoyo, y eso creo que está haciendo falta y no se ha podido, y lo digo en esta parte, no se ha podido despegar los partidos políticos de su bandera para hacer el bien a los que les ha dado, a aquellos que le dieron el voto para que pudieran estar en un sitio de gobierno, ¿verdad? Y al final, don Josué, ¿cómo debe actuar un gobierno, como dice usted, vinculado a un partido político, pero el ejercicio de administrar la cosa del Estado es una función nacional, ya no partidaria? Totalmente. Para mí, una vez que el gobierno, ya elecciones han pasado, tiene que gobernar para todos los salvadoreños. ¿Y qué pasa? Buscar los mejores elementos para que ellos puedan dar ese apoyo al Ejecutivo a que las cosas salgan bien. Pero lastimosamente seguimos, y yo esperaba que en esta oportunidad se diera de que iba a ser diferente, íbamos a ir seleccionando, buscando de todos los salvadoreños los elementos con las capacidades para que pudieran aportarnos las mejores soluciones a los problemas que tiene el país. Pero veo que eso no ha sido así. Hay mucha gente que tiene sus capacidades que ha quedado fuera o no ha sido ni tomado en cuenta para que dé sus aportes. Y eso se necesita, porque la situación que se viene al país no es solo una capacidad de un superhombre o algo que puede venir a darle solución al problema. Esto es de todos los pensantes, personas que pueden aportar en el país para que podamos llegar a eso. Y vamos, hace referencia y está diciéndolo y se está pronunciando muchas veces de que abramos espacio para aquellos que pueden aportar en salud, porque en esto de la salud tenemos que buscar a los expertos para que nos ayuden, tanto por lo que saben o por lo que las investigaciones que tienen a nivel mundial, ¿verdad? En medidas sanitarias, fíjese, bueno, se han activado algunas acciones de hospitales temporales, de unidades de cuidados intensivos que se han puesto en
en funcionamiento, la construcción del CIFCO para atender a pacientes. ¿Cómo evalúa estas acciones? Y como usted dice, hay que potenciar, por ejemplo, la emergencia con la cuarentena. Hay una ley de cuarentena que no fue aprobada ayer también en la Asamblea Legislativa y que nosotros los ciudadanos la requerimos porque nuestra cultura, don Josué, no es como de apropiarnos de las recomendaciones. ¿Cree usted que estos marcos legales pueden necesitar también un enfoque técnico y que puedan ser, digamos, asumidos por la población? Yo creo que debería ser la responsabilidad de todos los que están de alguna forma siendo servidores públicos y que están porque la población les dio un voto de confianza, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de buscar, y siempre recalco esto, porque hay... No de todos somos expertos, digamos, en el caso del Ejecutivo, el gobierno, tiene que hacer uso de aquellos elementos, estos estén en la sociedad civil o son parte, digamos, de un legislativo o de cualquier dependencia que ya está en una actividad de servidor público, de hacer un consenso para sacar las mejores respuestas para la población salvadoreña. ¿Cree que no tienen las respuestas, no tienen estos consensos, don Josué? Bueno, lo que yo puedo ver que lo que está dándose en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo están dando lamentablemente un espectáculo de conflicto, que yo hago tiro este recurso, tengo este decreto y el otro viene y le da vuelta. ¿Cuánto daño estamos haciendo donde ambos podrían decir, miren, esto es lo que nos conviene, hagamos esto, que no sea especialmente que porque este lo dice o porque el otro lo dice, sino que sea por qué es lo que conviene para ser más efectivos en el problema que tenemos. Este problema no es de jugar con él, este problema no es de politiquería, de que yo estoy de un lado y hago esto. Este problema es serio la salud, es serio la economía, es serio hasta la parte fiscal, porque si no hay empleo, no hay empresas y la gente no está trabajando, no lleva el sustento a su casa. Entonces la seriedad es más que estarlo viendo cómo resuelvo temporalmente una cosa, pero esto, lo que estamos viviendo ahora, todo esto que se ha dado de la cuarentena, que es cierto, en su comienzo ha tenido su efecto, pero ya en la forma que la estamos dilatando, ya está haciendo un daño, tanto no solo a las empresas, sino que a cada salvadoreño que gana el sustento con su trabajo y dignificado, pues que va y trae sustento a su casa. Eso se está perdiendo. Y ¿cuántos empleos vamos a perder después de todo esto? Usted pues vive también en Estados Unidos y conoce la política estadounidense. En la conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele hizo un parangón entre lo que es el Congreso y el Ejecutivo también en los Estados Unidos, y decía que ellos estaban permanentemente enfrentados, pero él mismo ponía de ejemplo que cuando se trata de aprobar recursos y ejecutar hay también entendimientos. ¿Cree usted que es válido este tipo de comparación o nosotros estamos en otro escenario? Bueno, sí, totalmente. Y voy a decirlo en esto. La efectividad de que lo que dice el Senado o el Congreso, por ejemplo, en Estados Unidos, se lleva a cabo. Porque el gobierno en sí, el presidente en sí, no es el encargado de manejar esos recursos de una forma de decidir para acá, para allá. Da los pensamientos y lo dice, pero en el caso nuestro, esos recursos deberían de estar, en primer lugar, que las instituciones que puedan estar viendo el uso y la transparencia, porque yo siempre he dicho, un gobierno quiere ser diferente de lo que hemos tenido en el pasado. Es importante que ellos decidan, señores, estamos haciendo esto con la transparencia del caso, y cuando es transparente va a tener el ciudadano salvadoreño, va a decir, esto lo están haciendo bien, porque dejan que se vea. Tantos millones hablamos, porque aquí se hablan de millones, y hacemos esto en una forma directa, sin pasar por un ente que supervise o que vea. Y no estoy diciendo que haga burocracia, porque es una emergencia que tiene que dar respuesta de inmediata.
pero sí es importante que haya una supervisión de dónde están llegando todos estos recursos, porque no son 100 pesos, son millones, y en este caso lo aprobado 3.000 millones que tendrían que ver a dónde, ya una vez que sean aprobados y se reciban de parte del Ejecutivo. Las 7 de la mañana con 22 minutos, el secretario general del partido Vamos, don Josué Alvarado, nos acompaña hoy en Punto de Vista. 7 de la mañana con 31 minutos, saludos a quienes se conectan a través del Facebook Live. Josué Alvarado, el secretario general del partido Vamos, nuestro invitado de hoy. Este instituto político da seguimiento a todas las acciones, tanto de carácter sanitarias como esta pugna entre órganos de Estado para buscar normar también a nivel de leyes las condiciones para seguir atendiendo la situación de salubridad, la cuarentena, pero también preparando las actividades económicas de manera gradual, y sobre esto todavía persiste la incertidumbre. El Ejecutivo no ha sancionado ni ha vetado la ley que aprobó la Asamblea Legislativa para la atención de salud ante esta emergencia y la reapertura de labores, y la Asamblea tampoco ha avanzado en el estudio de las iniciativas que sobre estos mismos temas llevó el Ejecutivo. El partido Vamos tiene una propuesta. ¿Cuáles son los componentes? ¿Pudieron hacerla llegar, o cómo ha sido el escenario en el que han trabajado? Bueno, nosotros la hemos estado difundiendo, la hemos presentado, y tiene un valor para mí porque han sido profesionales dentro de Vamos que han hecho un trabajo minucioso y bien importante para lo que es el país. Por ejemplo, propuesta de reactivación gradual inteligente. Sabemos que para Vamos es importante la vida de los salvadoreños, es importante cuidar la salud y la vida de los salvadoreños, pero la forma de cuidarlo tanto del virus o de la pandemia, también la otra parte de su economía, porque ello también lleva a un deterioro de familia, de todo esto lo que implica. Los elementos básicos que se han considerado el equipo de trabajo de Vamos han sido para mí de mucha importancia. En primer lugar, clasificación de actividades económicas y su nivel de riesgo, porque no todas las empresas en su área de trabajo tienen el mismo riesgo que aquellos que están aglomerados y todo eso en diferentes áreas. Lo tenemos nosotros eso de primer lugar, identificar los niveles de riesgo de los individuos según su tipo de trabajo. Segundo, también tenemos clasificación de población por nivel de riesgo. Hay que clasificar a la población, bien sea por edades, por diferentes razones que tendríamos que verlo, la edad, 60 años. Hay una cuarentena de 60 años. ¿Usted cree que, por ejemplo, en este retorno, esta cuarentena de 60 años se debe de mantener? Podría, pero todo de la reclasificación, o digamos de la clasificación de dónde se área, porque el área geográfica. Yo estaba viendo y he escuchado a algunos señores de mayor edad que tienen una actividad ya rutinaria, que cuando van a casa a caer enfermos van, porque ya ellos entran en una depresión porque ya no pueden. Entonces habría que ver y clasificar. Y también decía el señor Picardo de la UFG que, por ejemplo, no es lo mismo, dice él, reanudar actividades en municipios tan desarrollados, el cita antiguo Cuscatlán, como reanudar actividades allá en Torola, ¿verdad? Definitivamente, son diferentes. Entonces la clasificación de la población por el nivel de riesgo, que es importante, por ejemplo, va por la edad y también en el riesgo de tipos de enfermedades que estas personas tienen, de las cuales tendríamos que estudiarlo. Otra de las medidas para nosotros es medidas sanitarias de contención y prevención. Los protocolos de seguridad elaborados por las empresas y autorizados por el MinSal son definitivamente, yo creo que en eso hay que revisarlo, porque para mí la de ubicarlo solo en decir a una cuarentena, el deterioro que mucha gente de esta por la falta de sus medicamentos, todo lo que está pasando porque no tiene la facilidad como que esté en cuarentena en su casa, y ya
con una conciencia familiar de ver que esta persona la vamos a aislar dentro de la casa, pero que va a tener los servicios básicos, digamos los medicamentos y todo eso, hace una diferencia de que tenerlo en unos grupos. Aunque a veces, y esto lo ha dicho el ministro de Salud, tenemos un alto nivel de pobreza. Fíjese que nuestras condiciones de vivir no nos permiten a veces estos aislamientos, pero como usted dice, aquí hay que clasificarlos. Hay que clasificarlo porque habrán personas que tienen las condiciones, otras que no, ¿verdad? Entonces, estos sí pueden seguir bajo una situación controlada en un centro de contención, en un hospital. Sí, yo creo que la adaptación de empresas e instituciones a la nueva normalidad es vital. ¿Qué quiero decir con esto? Que instituciones del Estado puedan trabajar de cerca, porque se tiene que reconocer que la función de una empresa de generar un empleo y que lleven el sustento a su casa es una prioridad, y en esa parte tendría que encaminarse instituciones del Estado de las que ven esas partes para que en conjunto busquen cómo se crean los protocolos, se crean la forma de protección de las personas sin tener que perder su ingreso por medio del trabajo. Esa parte es bien importante y no puede estar ausente, digamos, el Estado en una relación con las empresas para darle salida a este problema, porque no podemos permanecer 1 o 2 meses más. No se soportaría para la gente en primer lugar ni para las empresas. Sí, y usted decía una nueva realidad, don Josué, una nueva normalidad, perdón. Nos vamos a ir en esta, si es que logramos los acuerdos necesarios en los marcos legales, a esta nueva normalidad con otros hábitos, tanto de nosotros trabajadores como de empleadores. La vida nunca va a ser igual de la que hemos vivido en todos estos años. Esa parte debemos de prepararnos nosotros, ciudadanos todos, y las instituciones, de que hay un cambio. Ya definitivamente la sorpresa que nos ha dado el COVID-19 ha sido que ha cambiado un montón de cosas en la gente que viaja, en los transportes públicos, en las relaciones mismas de persona a persona. Todo esto tenemos que irlo adaptando a nosotros, de que no vamos a tener el mismo forma o estilo de vida que antes se manejaba. Aparte de eso, sumándole que las situaciones económicas de los ciudadanos no va a ser igual, porque esto ha dado un desgaste. Nos va a quedar una secuela, ¿verdad? Lo que dejamos de pagar, hay que pagarlo al final. Y es por eso la importancia de ejecutivo, gobierno y empresa privada y gremiales de poder llegar a acuerdos y entendimientos que puedan dar una salida positiva en beneficio de los ciudadanos, pero no puede ser solo de un lado. Esto tiene que ser de ambas partes para que pueda tener un efecto positivo en consenso de empresa privada, gobierno, para que podamos superar esta situación que nos viene, porque el problema para mí, no, y lo repito, esto es de trascendencia bárbara, económicamente, en salud. La gente que está, bueno, hay mucha gente que va a perder a sus familiares. Ha perdido quizás al que proveía, al que... Todo esto trae a un deterioro para los salvadoreños. Es ahí donde tenemos que verlo y trabajar bien unidos, y no en la forma, porque esta pugna que se tiene, que las cosas pueden tener tanto el Ejecutivo, el Legislativo, cosas buenas, pero todas se rechazan, y donde debíamos de sacar lo mejor de ambas partes para sacar en conclusión lo que debe de ser para la población salvadoreña. Y decía usted la relación Estado-Gobierno. Fíjese que la administración del expresidente Funes fue marcada por una pugna con el entonces presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hoy volvemos a estos escenarios en el que hay una
franca confrontación de parte del Ejecutivo. Esta vez es diferente porque en aquella oportunidad el presidente Jorge Dabú respondía en la misma tonalidad al expresidente Funes. Hoy el presidente Simán es más cauteloso y pone sus argumentos, pero ¿cree usted que una apertura gradual podrá ser posible con esta nueva normalidad bajo esta relación Estado-sector privado? El presidente dice que prefiere a representantes de grandes grupos empresariales y no de gremiales empresariales. Sí, mire, para mí esto es tan delicado porque tanto gremiales o empresa privada o el Ejecutivo tenemos que soltarnos los intereses de grupos o de asociaciones o del Ejecutivo, tenemos que soltarlo para que pueda lograr tener un efecto positivo en los ciudadanos. Pero si yo estoy, el gobierno está viendo que no funcione lo que está hablando, diciendo el legislativo o la empresa privada, y ellos también están viendo que no le funcionen las cosas, las políticas al gobierno. Cuando estamos en esa actitud, el único perdedor es la población. Somos todos los que vivimos en este lindo país, pero esa parte tendría que cambiar cuando hay sensibilidad en las personas para hacer, no, si es que yo voy a deponer los intereses personales de mi gremio, del gobierno en sí, y lo que vamos a enfocar es a resolverle a la población que por hoy está pasándola mal. Porque esta situación, y después de esto, imagínense, porque yo ahora que le menciono, las banderas blancas, y me parte el corazón, porque esa gente, el estar haciendo eso, ya pasó de su dignidad y todo eso, está de limón en la calle. Y quizás con una certeza que tiene unos cuantos niños en casa, y cuando se ve obligado que no tiene para darle de comer, ¿qué cosas pueden venir después de esto? Porque hay otro caso que no lo estamos viendo. Puede haber un desborde de que por hambre la gente tenga que salir a buscar no de la mejor forma los alimentos o la provisión para su casa. Y es ahí donde tiene que estar abiertas las fuentes de trabajo para que tengan su ingreso y lleven su pan a su casa. Vamos a esperar lo que ocurra y ojalá que haya, como dice, esta inclusión en prepararnos para una nueva normalidad. Hay otro tema que nos interesa conocer del secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado. Esto de, alguien puede decir, estar pensando en elecciones. No, la cuestión es que nuestro marco democrático lo establece así, y lo han dicho ya los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las autoridades legislativas y municipales tienen un periodo de cumplir, no pueden pasarse porque entonces El Salvador quedaría mal con este sistema democrático, así es que el tribunal sigue en los preparativos. ¿Cree usted que se están haciendo los ajustes adecuados para ir respondiendo también, por un lado, a la emergencia que tenemos de COVID-19 y por otro lado, cuidando esta herramienta del sistema electoral con el que contamos? Sí, yo creo que de igual manera, como lo estoy diciendo, si hubiera una buena relación en la clase política, porque nosotros como partido pedimos que se pudiera abrir un poco más de tiempo por la situación de todas las internas, todo lo que viene en los procesos, ya que ahora mismo tenemos... ya convocaron ustedes a internas, ¿verdad? Estamos en eso, pero a cumplimiento de la ley, pero antes de eso nosotros pedimos de que se pudiera ampliar los espacios, pero hemos visto negativa porque los mismos partidos tradicionales no están interesados en que eso pase, porque piensan que los partidos nuevos van a tener movilidad para hacer su digamos, territorial y todo trabajo eso. Territorial. Trabajo territorial. Sí. Entonces, siempre vamos haciendo las cosas, no importa lo que está, la pandemia que tenemos a esa fecha, porque estamos nosotros programados para junio, el 28 de junio. El 28 de junio es la fecha para las elecciones internas. Entonces, esa parte... No sabemos cómo va a estar el ambiente, el riesgo de las personas y todo. Entonces esto está bastante crítico, donde podrían abrir un poco el espacio para que pudiéramos preservar o cuidar a la gente que va a tener que ir a ejercer su voto en las internas y todo eso. Y previo a eso, Josué, tiene que haber la inscripción. O sea, el 28 de junio es ya como el proceso para... Sí, hay un proceso
previo, lo cual a la inscripción, todas las investigaciones de todos los candidatos y todo eso, que también lleva, imagínense, hay que movilizarse para hacer eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que lo quieren limitar para afectar pues a partidos que están emergentes o nuevos, que están queriendo participar. Pero bueno, lo que vamos, todo el equipo está consciente, están trabajando y estamos trabajando en propuestas claras y son propuestas que son, cuando digo claras, que no tienen compromisos con sectores de poder, sino que es la población, porque lo que en el equipo se trabaja para darlo de propuesta está enfocado a beneficiar a la mayoría de salvadoreños, que eso es lo que debe de ser un gobierno, eso debe de ser el órgano legislativo y todas las instituciones de beneficiar a la mayoría del pueblo salvadoreño. Pero cuando nos enfocamos a sectores o a grupos y esto para mi lado, ahí es donde nos hace estar como estamos viviendo en El Salvador. Y digamos que una vez cumplido el periodo que establece el Código Electoral de las elecciones internas, la ley de partidos políticos es el que establece estas elecciones internas, ¿cómo por ejemplo, se viene después? Porque hay que definir planillas de candidatos a alcaldes, de diputados, ¿cómo es que se trabaja? Nosotros con las limitaciones y esto haciéndolo en vía de lo virtual. Ahora con las tecnologías es posible, ¿verdad? Avanzar en algo. Estamos avanzando. Una de las cosas que muy contento, bueno, emocionado, porque hay cantidad de buenos elementos sumándose, que están en el despertar, ven la situación, para dónde va o cómo está, y hay gente que decía, yo no quiero estar en eso nunca, y ahora ven la oportunidad en el partido Vamos, porque este partido no tiene vínculo ni compromiso con nadie de la clase política, ni el poder económico. Si el vínculo o el compromiso que en este caso como secretario del partido Vamos tenemos es con Dios primeramente y con la población de los salvadoreños, y eso es, y la gente podría ya hacer una lectura de la trayectoria nuestra. Pasamos una recién elección presidencial donde tuvimos oportunidades de irnos por plata, por puestos, por todo, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos bien en claro por qué nace Vamos, y la gente que nos estamos rodeando están en claro. ¿Para qué viene a buscar un puesto público? Es para ser un servidor público transparente y que marque la diferencia de lo que ya tenemos en el país. Ojalá. Y mire, ahí usted, como vive también en Estados Unidos, conoce de cómo les está yendo a los compatriotas. Los informes indican que la mayoría de personas que han fallecido en Estados Unidos, hay un alto porcentaje que es latino. ¿Cómo están nuestros compatriotas en los Estados Unidos? ¿Qué informes le han llegado a ustedes? Mire, esto sucede por muchas razones de lo que está pasando a nuestra gente. Yo personalmente conozco, tanto en el área de Maryland, Nueva York y en áreas donde estamos, del golpe que está trayendo esto para la comunidad latina, salvadoreño en este caso, y porque los más afectados son la clase morena y los latinos. Esto porque no tienen seguro, por muchas razones. A veces el estatus migratorio. El estatus migratorio, pero hay uno de los detalles que no podemos pasar por alto. La reducción de la remesa va a ser drásticamente, se va a sentir. Sí, ya hay un 30 o 40% que va a estar. Central. ¿Por qué? Porque ahora mismo van a buscar cómo sobreviven ellos, los hermanos nuestros, a sobrevivir. Eso obliga a que las remesas se vean reducidas de una forma drástica, que tendríamos que prepararnos, porque de alguna forma esa remesa, ese volumen que ya íbamos a andar por los 6,000 millones de dólares que venían por año, al verlo, y eso es lo que generaba y movía la economía aquí, de consumo. Entonces ahora, en este caso, eso va a cambiar, y todas esas medidas debería estar tomándola el Ejecutivo, saber de que ese ingreso ya no va a estar, y que esa familia que por hoy no han sido ni se veían como una dependencia del Estado en ayudas y todo eso, podría volcarse si estas personas no tienen, no reciben esas remesas que comúnmente han tenido en el pasado. Y todos esos detalles vienen porque lo estamos viendo. Yo me doy cuenta de cuánta gente
fallece, de los mismos salvadoreños, grupos familiares que tal vez viven en un solo apartamento, se contagia uno, terminan todos contagiados. Mire, esa parte es difícil porque como no hay limitaciones de nuestra gente en la vivienda y todo eso, y eso permite que haya más desarrollo y contagio de este virus. Sí, lamentable. Bueno, ojalá que Dios nos dé la iluminación para ver cómo nos debemos comportar, cómo autoprotegernos, y que las autoridades también puedan asumir un rol racional sobre las acciones a ejecutar. Le agradezco al secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado, su presencia esta mañana aquí en Punto de Vista. Neri, Mabel, gracias por la oportunidad de dirigirnos. Sabemos que esta radio llega a todos los rincones de El Salvador. Un saludo para todos nuestros hermanos salvadoreños en ciudades, en las partes rurales, en el campo, y de esta saldremos juntos. Y ojalá que Dios nos ayude y nos ilumine a nuestros gobernantes para que puedan tener una buena dirección y sacar a este país adelante. Muchas gracias. Y cuando dice llegamos a todos los rincones, recibí llamado de El Tijeral. Es un cantón allá en Torola. Están haciendo un llamado a la municipalidad. No tienen alimentos. Los habitantes del cantón El Tijeral en Torola, Morazán, piden a la municipalidad incluirlos en los paquetes solidarios que han comenzado a repartir, y piden que no se haga solo con criterios